Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Inundados de motocicletas. Durante el primer semestre de este año se matricularon más de 400.000 unidades, vehículos nuevos en nuestro país. Sin embargo, más del 70% de todos esos vehículos eran motocicletas. Analizaremos este reporte con la vocera del RUNT, Diana Cubides. Ayuda para hacer su declaración de renta. Desde agosto, recuerde usted, millones de colombianos deben declarar renta, pero muchos no saben cómo hacerlo. Hoy les contaremos de Tributi, una plataforma que ayuda en este trámite a muchos colombianos que en muchos casos no tendrían que pagar. Las marcas más valiosas. Salió el nuevo ranking de las marcas de aerolíneas más valorizadas del mundo. Avianca figura esta vez en el listado. Juan Fernández nos trae todos los detalles en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de la venta de vehículos nuevos en Colombia, que se ha recuperado de manera sustancial después de la crisis registrada el año pasado por la pandemia. Por eso le quiero dar la bienvenida a Diana Cubides, gerente de comunicaciones de la concesión RUNT. Diana, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por la invitación. Diana, en cifras exactas, ¿cuántos vehículos se matricularon durante el primer semestre de este año y cuál fue el crecimiento? Bueno, este año o en este primer semestre hubo un crecimiento de 435.922 vehículos en el país. Ese fue el crecimiento del parque automotor. De esos más de 400.000 matrículas, 73% fueron motocicletas, el 11% fueron automóviles y el 16% restantes fueron camionetas, buses, camiones, otra clase de vehículos. Estas cifras son buenas si nos comparamos seguramente, como todos los datos que hemos venido conociendo, con un año de pandemia, con el 2020, pero ¿ustedes tienen algún tipo de comparación con el 2019, cuando todavía no nos había sacudido económicamente el coronavirus? Así es, efectivamente si comparamos con el 2020 van a ser unas cifras muy atípicas. Si hablamos de las matrículas iniciales, diríamos que aumentó en un 57%, pero pues efectivamente ese primer semestre del 2020 fue pues el semestre de crisis y de inicio de la crisis por el COVID, de las cuarentenas y demás. Sin embargo, si comparamos con 2019, pues pueden ser unas cifras un poco más reales. En 2019 creció el parque automotor en 408.000 vehículos, y en 2020, 277.000 únicamente, 2021, 435.000. Entonces sí vemos que hay un crecimiento en el parque automotor en el país, si lo comparamos quizás más con el 2019. Serían cifras un poco más cercanas. ¿Por qué no nos detenemos un poco? Porque me llama la atención las cifras de motocicletas. Me decía usted que de estas nuevas ventas, más del 70% correspondía a motos nuevas, a motos sin estrenar. Cuando miramos el parque automotor ahora, ¿qué participación tienen las motos? Y bueno, ¿ustedes a qué atribuyen este fenómeno? Sí, mira, en el primer semestre de este año, lo que se puede decir es que el crecimiento de las matrículas fueron el 73%, eso que son 317.640 nuevas motocicletas circulando en el país. El parque automotor del país, que son aproximadamente, más de 13 millones, podemos decir que el 59% ya son motocicletas. Es decir, hay más de 13 millones de vehículos en el país, tanto nuevos como usados, rodando por nuestras carreteras, y más del 50% ya son motos. Sí, mira, vehículos registrados en RUNT que están activos en la plataforma son exactamente 16.473.825. Y de ese gran parque automotor, el 59% son motocicletas. Son muchísimas y cada vez son más protagonistas. Año a año están creciendo y están por encima de los vehículos que estamos acostumbrados, como el automóvil, el bus y demás. ¿Y por ciudades tienen de pronto desagregadas las cifras de cuáles son las que tienen más motos registradas? Sí, te puedo dar el top 5. Sí, no todas. Así es, de las ciudades con más motocicletas registradas en el país. Primero está Bogotá, con más de 514.000, sigue Envigado con 460.000,
Sabaneta, también Antioquia con 320.000, Girón Santander tiene 301.000 motocicletas, y Funza Cundinamarca entra a este top 5 con 242.743 motocicletas matriculadas en estos lugares del país. ¿Cuál es la razón para que ciudades intermedias, no ciudades capitales del país, tengan más matrículas que, por ejemplo, Barranquilla, Cali, Medellín? Claro, recuerda que las cifras que estamos dando es en la ciudad donde se matricula la motocicleta. Eso no quiere decir que estén circulando únicamente en ese municipio. Por ejemplo, en el caso que te digo de Funza, Funza es una ciudad muy pequeña y tiene esta gran cantidad porque seguramente no solo están circulando en Funza, sino en Bogotá y sus alrededores. Claro, es que Funza no debe tener más de 100.000 habitantes y bueno, la cifra de motos es bastante grande. Fíjate, lo mismo pasa en Antioquia. Fíjate claro. que Medellín no se encuentra dentro del top 5, pero está Envigado y está en Sabaneta, que son municipios muy cercanos. ¿Y tienen cifras de traspasos de motocicletas, es decir, de motos de segunda? Sí, bueno, mira, los traspasos también fueron unas cifras que tuvieron un comportamiento muy atípico por lo que hablábamos de la pandemia. El mercado de los usados creció en un 105%. Eso quiere decir que hubo muchísimas más personas haciendo traspasos o transacciones entre vehículos usados. Este año se hicieron más de 724.000 traspasos a nivel nacional y el 32% de esos traspasos fueron motocicletas, es decir, 232.750. También juegan muy bien en los usados. Nos dicen desde gremios como FENALCO y la ANDI en otras oportunidades que esto está muy relacionado con la pandemia, ¿no? La gente quiere, entre más aislada esté a la hora de movilizarse, mucho mejor, y por eso la motocicleta en parte pues se ha convertido recientemente, ¿no? Porque el fenómeno viene desde mucho tiempo atrás. La moto se ha convertido, la verdad, en el vehículo preferido por los colombianos. Pero bueno, hay temas que preocupan, como por ejemplo el SOAT, la evasión del SOAT. ¿Qué cifras tienen ustedes con corte al primer semestre de este año? Mira, el SOAT es una cifra que no logra bajarse. Siempre son cifras muy preocupantes de evasión. En este primer semestre del año tenemos una evasión del 47%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 7.623.859 vehículos que están activos en la plataforma RUT y que hoy no tienen un SOAT vigente y deberían tenerlos. ¿Y quiénes son los mayores evasores del SOAT? Sin duda son las motos, sin duda. Tenemos más o menos 5.917.000 motos que no tienen SOAT. Eso es el 78% de los evasores. Es supremamente alto la evasión de motocicletas. Caramba, pero qué cifra tan grande. Además, esto es muy peligroso, ¿no? Andar por las carreteras del país y sin este seguro. ¿Y también hay mucha evasión de la técnico-mecánica? Sí, la técnico-mecánica no es una cifra más alentadora. De hecho, es mayor, es más alta. Fíjate que no todo el parque automotor del país tiene que tener la revisión técnico-mecánica por antigüedad, ¿no? Y de esos 16 millones de vehículos que te contaba que existían hoy en Colombia activos, más o menos 13.700.000 tienen la obligación de hacer la revisión técnico-mecánica, pero la evasión es del 56%. Entonces, si esos 13.758.000 vehículos, más o menos 7.700.000 no hacen la revisión técnico-mecánica. Eso quiere decir que no cumplen y no tienen con la reglamentación, y eso, pues, por supuesto, afecta la seguridad vial en las vías del país. Claro, claro. ¿Ustedes de pronto tienen desagregada la información otra vez mirando por ciudades, no sé, ya sea por el SOAT o por la técnico-mecánica, en dónde se evade más? Mira, eso es relativo y depende del tamaño del parque automotor de cada ciudad. Siempre que miramos las cifras de estas evasiones, por supuesto salen en el top 5 ciudades lugares como el Amazonas, Putumayo, Bichada, San Andrés y Providencia. ¿Por qué? Porque son lugares que tienen muy poco parque automotor y les salen unas evasiones hasta el 97%. Pero si miramos también otras ciudades que tienen parque automotor amplio, podemos hablar de la costa atlántica. Hay muchísima evasión allí. También en zonas rurales puede ser que se dé esta evasión, ¿no? Porque como no hay vehículos, muchas motos, si te das cuenta ya, si vas a zonas rurales, antes el caballo era
su forma de transporte y ahora son las motos, ¿no? Y en zonas rurales no hay, digamos que no hay ese control para saber si tienen la revisión técnico-mecánica vigente, el SOAT. Entonces la evasión sin duda es muy alta, y sí hay zonas del país efectivamente donde es más alta. En Bogotá tiene una evasión, creo que es alrededor del 24%, que sin ser la más bajita siempre sigue siendo alta, pero por ser ciudad capital y por tener mayores controles, pues las personas se preocupan más por cumplir con estas obligaciones. Diana, muchas gracias. Muy interesante este primer balance, este corte de cuentas al primer semestre desde el RUNT. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias por la invitación. Entonces crece el parque automotor, pero también crece la evasión. En más información, se produjo hoy un paso que muchas empresas de la naciente industria del cannabis medicinal estaban esperando. El presidente Iván Duque firmó el decreto que da luz verde para la exportación de la flor seca derivada de esta planta. Veamos. El decreto se denomina Acceso Seguro e Informado al Uso del Cannabis y busca autorizar la exportación de su flor seca con fines de labores medicinales. Colombia hoy elimina la prohibición de exportación de flor seca, y eso representa para Colombia entrar a jugar en grande en el mercado internacional. La firma del decreto es un paso gigante para fortalecer su competitividad en el sector. Con este decreto, nosotros estamos poniéndonos a la vanguardia en términos de competitividad regulatoria, por lo menos en América Latina y el Caribe. En el documento se destacan los siguientes puntos: mayor exigencia de compromiso anticorrupción para quienes aspiren a una licencia, se elimina la prohibición de la exportación de la flor de cannabis para uso medicinal, se autoriza la creación de una licencia para la fabricación de derivados medicinales. Ahora lo que tenemos con la expedición de este decreto es el enorme reto de avanzar con la resolución que reglamenta el decreto y seguir ganando terreno en esta industria altamente tecnificada. La iniciativa ayudará a la reactivación de la economía en diferentes partes del país en medio de la pandemia. Nosotros en la pandemia queremos ser más innovadores, más resilientes, más creativos y poder desarrollar nuevos sectores que impulsen la economía del país. Si las cosas salen bien, las empresas colombianas iniciarían la exportación en algunos meses a Europa, Israel y Australia, donde ya se realizan las primeras negociaciones. Hacemos una primera pausa, pero cuando regresemos espere los buenos resultados de la entrada de remesas a nuestro país en junio pasado. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 654,5 millones de dólares, y corresponde al monto de las remesas que ingresaron a Colombia solo en junio de este año. El aumento, según las cuentas del Banco de la República, equivale al 24,6% frente al mismo mes del año pasado. Las remesas acumuladas que ingresaron entre enero y junio sumaron 3.986 millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares. Esto es muy importante porque no solo crecen un 29,4%, sino que este se convierte en el mejor semestre en la historia de nuestro país en términos de ingresos de dólares por concepto de remesas. Y a partir del 10 de agosto, millones de colombianos deben declarar renta ante la DIAN, pero muchos andan preocupados porque no saben cómo hacer su declaración. Por eso le quiero dar la bienvenida al doctor Santiago Estrada, presidente de Tributi.com, una empresa que opera una plataforma que ayuda en esta tarea a muchos colombianos. Doctor Estrada, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, Víctor, muchas gracias a ti por invitarme. ¿Por qué no, como para tener un poco de contexto, nos cuenta ustedes qué hacen? ¿Qué es Tributi.com? Tributi.com es una plataforma donde cualquier colombiano, sin necesidad de saber nada de contabilidad, puede hacer su propia declaración de renta. Hacemos unas preguntas muy fáciles y al final del proceso le pedimos que nos cargue los certificados que requiera, depende de la persona. Con esos certificados nosotros le preparamos toda la declaración de renta, se la damos optimizada para que pague el mínimo impuesto legalmente posible y se la damos lista para que la presente por la página web de la DIAN o en su sucursal de banco físicamente. ¿Cómo puedo diferenciar a un contador, el contador que generalmente le ayuda a cierta persona o les ayuda a los colombianos a realizar las declaraciones de renta con ustedes? ¿Cómo los puedo comparar?
Nosotros somos una plataforma donde el usuario hace su propia declaración. Nosotros lo guiamos paso a paso para que él vaya respondiendo unas preguntas muy sencillas y al final, como te digo, carga los documentos y le queda la declaración lista. Comparado con un contador, pues es un servicio hazlo tú mismo, es un servicio mucho más económico. Nosotros ofrecemos también una garantía que es muy raro que la encuentren en un contador, y es que si hay algún error en el cálculo de la declaración de renta de la persona, nosotros cubrimos la sanción que le ponga la DIAN, si es que eso le llega a generar alguna sanción. Además de eso, le podemos entregar la declaración de renta mucho más rápido, porque como es un proceso automatizado, tenemos servicio en donde se la entregamos hasta en 2 horas. Es decir, que si una persona, por ejemplo, lo cogió el día y necesita la declaración para el mismo día, la podría hacer con nosotros sin ningún problema y el mismo día la va a obtener y el mismo día la puede presentar. Eso le va a evitar, por ejemplo, sanciones por extemporaneidad. Entiendo. Un contador, usted me hablaba de costos, un contador puede cobrar, no sé, 120.000, 150.000, 200.000 pesos, dependiendo el volumen de información a manejar para la declaración de renta. ¿Qué costos manejan ustedes? Así es, lo que nosotros hemos visto es que muchos contadores cobran, depende de la experiencia que tenga el mismo contador y depende de la información que maneje el cliente. Entonces, mientras más experimentado sea el contador, pues tienes como una garantía, entre comillas, más grande de que la va a hacer bien, pero te puede llegar a cobrar más. Hay contadores que llegan a cobrar hasta un salario mínimo. El precio que nosotros manejamos es de 99.000 pesos para cualquier colombiano, pero este año tenemos una alianza con el Banco Bancolombia, donde todos los clientes de ese banco la pueden hacer totalmente gratis con nosotros. Eso es muy interesante. Clientes de cualquier producto, no solo productos crediticios. Si se tiene una cuenta de ahorros en Bancolombia, ¿la declaración de renta por su plataforma saldría gratuita? Es correcto. La única excepción que hay son clientes que solamente tengan productos de Nequi y no tengan ningún otro producto del banco. Pero cualquier producto de Bancolombia, si sea una cuenta de ahorros, si tienes una cuenta de ahorros en Bancolombia, te puedes meter a tributi.com y hacer tu declaración de renta completamente gratis. Yo estuve hablando hace unos días con la DIAN y me decían que también estaban implementando herramientas tecnológicas para que la gente hiciera lo mismo, solitos, sin contratar al contador, su declaración de renta de manera muy fácil. ¿Qué diferencia hay entonces entre la DIAN, la plataforma de la DIAN, que dice esta entidad del gobierno que ahora es mucho más fácil de usar, y ustedes? Claro, nosotros tenemos un equipo tributario analizando todo el estatuto tributario y traduciendo todo lo que implica ese estatuto en preguntas muy fáciles de resolver para cualquier persona del común. Entonces, la plataforma que ofrece la DIAN, que se llama Ayudar Renta, es una plataforma que funciona bien para alguien que conozca un poco del tema, alguien que sepa qué es una renta líquida, qué es un sistema cedular. Una persona del común normalmente no sabe qué es eso, y ese es el público a que nosotros le apuntamos, que es mucho más amplio. Entonces, es para una persona que no sepa nada de declaración de renta, nunca la ha hecho, de pronto no sabe qué es un sistema celular, no sabe qué es una renta exenta, no sabe qué es una deducción, no importa, no tiene que saber nada, la puede hacer con nosotros. Nosotros además le vamos a prestar una asesoría a través de un chat en vivo que está disponible en cualquier momento si la persona no sabe qué ingresar. Eso obviamente no lo va a tener con la herramienta de la DIAN. Y el otro diferencial que te dije es la garantía. Obviamente cuando la persona utiliza la herramienta de la DIAN, entonces no va a contar con ninguna garantía, sino que va a depender de que él mismo se acuerde de poner todo y que lo ponga bien. Pero con nosotros sí tiene una garantía de que nosotros lo guiamos paso a paso y de que al ingresar la información completa y veraz, nosotros le garantizamos que la declaración de renta le queda bien hecha. Entiendo. ¿Y qué preguntas sencillas hacen ustedes? Cítenos algún ejemplo. Por ejemplo, al ingresar te preguntamos si pasaste más de 183 días el año pasado fuera de Colombia. Eso nos sirve para determinar tu residencia fiscal. Te preguntamos qué tipo de ingresos tuviste, entonces si eres asalariado, si tenías ingresos por arrendamientos o si tienes un negocio propio. Te preguntamos qué productos financieros tienes, cuentas de ahorros, créditos, qué fondo de pensiones tienes. Y al final, según lo que hayas respondido en esas preguntas, te vamos a sacar una hoja de resumen donde nos cargas todos los certificados que se requieren para la declaración de renta de esos productos y de esas actividades que tuviste el año pasado. ¿Y qué certificados se deben cargar? Los certificados varían obviamente de acuerdo a la persona, pero por ejemplo si una persona tiene una cuenta de ahorros, entonces debe cargar el certificado tributario de esa cuenta de ahorros. Si tiene un fondo de pensiones, lo mismo. Si es una persona que es asalariada, entonces debe cargar el certificado de ingresos que le provee su empresa. Nosotros al final lo que hacemos es que de acuerdo a su situación le decimos entonces cuáles son los documentos que tiene que cargar. Entiendo. Pues siempre tiene uno en mente de que para presentar la declaración de renta ante la DIAN pues debe ir firmada esa declaración o algún respaldo o certificado de un contador público. ¿Ustedes
¿ustedes también certifican como si fueran contadores? Sí, muy importante que preguntes eso porque ese es un mito falso. En realidad, la declaración de renta no necesita estar firmada por un contador profesional. La obligación de presentar la declaración de renta recae en la persona, en el declarante, y cualquier persona puede hacer su propia declaración de renta. Por eso existen herramientas como la que mencionaste de la DIAN, que se llama Ayuda a Renta, o nosotros Tributi, que te ayudamos a hacer tu propia declaración de renta. Eso no necesita que lo firme ningún contador, a menos que la persona sea una persona obligada a llevar contabilidad, que son casos más puntuales. ¿Qué tan resguardada está la información? Porque estamos hablando de información sensible de las personas, ¿no? Pues para toda su vida económica, sus ingresos, sus propiedades, etcétera, etcétera. ¿Qué tan protegida está en su sistema? Claro, nosotros nos tomamos muy en serio la seguridad de la información. Es precisamente una de las cosas que nos piden nuestros aliados como Bancolombia, como Protección, que tengamos toda la información encriptada mientras viaja la información y cuando nosotros la tenemos almacenada en nuestras bases de datos. Para eso nosotros contamos con unos servidores de Google Cloud que nos permiten un sistema alto de encriptación donde mantenemos la información de los clientes totalmente segura. En muchos casos, pues la gente hace la declaración de renta, pero no necesariamente tiene que pagar el impuesto de renta. En otros casos sí, pues para eso es la declaración, ¿no? Para que el gobierno recaude plata y para el presupuesto nacional. Si ustedes concluyen que hay que hacer un pago, ¿ese pago se le hace a usted o se le tiene que hacer a otra entidad bancaria o cómo sería el tema del pago? No, el pago se hace dependiendo de si la persona tiene firma electrónica o no. Si la persona tiene firma electrónica, entonces debe hacer la presentación de la declaración de renta y el pago a través del portal de la DIAN. Si no cuenta con ese mecanismo, puede ir a una sucursal física de banco, nosotros le damos el papel que puede imprimir y lo puede llevar, y en la misma sucursal de banco puede realizar el pago del impuesto. Es decir, ustedes no manejan plata correspondiente al pago de renta. No, de impuestos no, solamente nuestro cobro es por la elaboración de la declaración, por el servicio de elaborar la declaración. Una última pregunta, ¿cuánto, si ustedes me hacen estas preguntas y clasifico, debo declarar renta, cargo los documentos, cuánto se demora la elaboración del documento, de la declaración? Una vez termines de cargar todos tus documentos y termines todas las preguntas, nosotros te entregamos la declaración en 2 días. Tenemos también una opción que es un plan express para las personas que necesitan hacerlo el mismo día, donde te lo entregamos en 2 horas, vale un poquito más, pero generalmente para todo el mundo vale 99.000 pesos y te lo entregamos en 2 días sin importar la situación o cuánta información tienes. Esa es la opción para el que se le olvidó, le cogió la tarde y está el vencimiento encima. Oh, caramba, me vence el plazo para mí hoy, ¿quién me hace la declaración? Esos casos se ven por montón. Doctor Estrada, muchas gracias, seguiremos hablando, muy interesante la plataforma, muchos éxitos en esta temporada de declaraciones de renta para personas naturales. Bueno, Víctor, muchas gracias a ti por invitarme y un saludo para toda la audiencia. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles fueron las monedas más devaluadas en Sudamérica en el primer semestre de este año. En minutos, aquí en 5 Pesos. Regresamos a 5 Pesos. Los buenos precios del café colombiano que han tocado, lo hemos mencionado aquí, niveles inclusive superiores al 1.700.000 pesos por carga, pues tienen felices a los caficultores, quienes esperan que ojalá se mantenga, siga esa buena racha de precios. Hablamos con las familias caficultoras del departamento de Caldas para conocer sus opiniones. Ricardo Mejía madrugó a la cooperativa de caficultores de Manizales a vender 460 kilos de café. El pago a 175.000 pesos por arroba le dejaron cerca de 6 millones de pesos. Cualquier granito de café nos sirve para pagar las nóminas y nos queda para mercar y nos queda para pagar las facturas. Otros caficultores como Franklin Patiño esperan en sus fincas que la producción mejore y alcancen a disfrutar de los buenos precios, por el cual pasa el café por estos días. Deudas tenemos con el banco, entonces pues tengo unos lotes para renovar. Pues obviamente estamos en el proyecto ahorita de renovarlos, entonces por eso necesitamos que se estabilice el precio. Nosotros esperamos que estos precios se soporten siquiera un año, 2 años, para poder ver realmente, contemplar esto como una bonanza. De resto, si eso es temporal, en 2 meses vuelve y se baja, no hicimos nada. La dirigencia cafetera de Caldas pide a los productores prudencia, que no piensen en bonanza de precios, sino en mejorar las tierras y los cultivos.
Y sobre todo en las puertas de la cosecha del segundo semestre, en donde el país debe recolectar cerca de 6,5 millones de sacos. Franklin Patiño asegura que sigue invirtiendo cerca de 3 millones de pesos al mes en la producción de 3,5 hectáreas de café y que eso se lo compensará la cosecha grande de fin de año. Como para diciembre, pues podríamos coger unas 10, 12 cargas de café, porque tenemos un terreno pequeño y además hay mucho lote pues renovado, ¿cierto? Para la recolección de la cosecha grande del año a partir de la última semana de agosto, Caldas requerirá de 38.600 cosecheros, de los que 20.000 serían mano de obra foránea. Hora de hablar de empresas con nuestro experto Juan Fernández. Buenas noches, ¿cuál es su tema para hoy, para cerrar esta semana? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Está saliendo una nueva edición del ranking de Branded Finance que identifica las 50 aerolíneas más valiosas del mundo y es interesante por la variación de esos valores en tiempos de pandemia. El valor de las 50 marcas totaliza unos 72.900 millones de dólares, lo que implica una caída del 37% respecto al ranking de 2020, cuando la valorización era de unos 108.600 millones de dólares. Figuraron nuevamente las tres grandes compañías americanas en el primer lugar, a pesar de que han perdido entre un 38 y un 40% del valor de su marca. Delta vale hoy unos 5.779 millones de dólares, costaba más de 9.000 millones su marca un tiempo atrás. American Airlines está por los 5.300 millones de dólares y United por los 5.071 millones. Avianca, en cambio, ocupó la posición número 50, se alcanzó a meter ahí al final con un valor de marca de 356 millones de dólares luego de no figurar en la edición pasada de este ranking. Conclusión de Branded Finance: tras un año de la crisis, todas las aerolíneas están lidiando con el agotamiento de las reservas de efectivo y la dependencia, en algunos casos, del apoyo estatal. Los valores de las marcas se desplomaron en todos los ámbitos, con la recuperación estrechamente vinculada a las tasas de vacunación. Es probable que seamos testigos de vuelos de corta distancia y las aerolíneas se recuperen más rápido en comparación con esas aerolíneas que ofrecen larga distancia. Y esta es, Víctor, la movida de hoy sobre los valores de marca de las aerolíneas. Juan, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes, 3.874 pesos con 44 centavos, subió 7 pesos, un poco más de 7 pesos, pero es el dólar más caro en lo que va de este año. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió 0,42%, se monta un poco por encima de los $74 por barril. Precio interno del café colombiano hoy cayó, pero sigue manteniéndose en precios históricos. Para el fin de semana estará en 1.760.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,19%. Acción más valorizada, Avianca, con ganancia de 7,35%, y la acción que más cayó fue Preferencial Corfi Colombiana, tuvo un retroceso cercano al 3%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Al cierre del primer semestre de este año, el peso colombiano alcanzó una devaluación cercana al 7,6% frente al dólar. Nos devaluamos, perdimos valor. Sin embargo, no fuimos la única moneda que se devaluó, tampoco la más devaluada. Entre nuestros vecinos, miren ustedes, el peso argentino tuvo una devaluación del 12,5% por esos enormes problemas económicos que tiene este país. El sol peruano, devaluación del 6,3% ante la expectativa de las elecciones presidenciales. El peso chileno, 3,3%, también por la expectativa que produce la nueva constitución. Real brasilero, 3,7% de devaluación. El peso mexicano no tuvo devaluación hasta junio. Así terminamos por hoy, pero los esperamos ya el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.